A veces tengo la sensación de que fuimos los inquilinos del mejor momento de la historia y que ese tiempo lo perdimos y se nos escapó como lágrimas en la lluvia, que diría el replicante de Blade Runner. Si creciste en España en los 80 y 90 sabrás de lo que te hablo. Es muy probable que en otros lugares como en Latinoamérica hubiese pasado algo muy parecido, pero en este caso, como solo puedo hablar de mi experiencia, pues lo hablaré desde el punto de vista de quien ha crecido en España. Si me pongo a pensar, mi abuelo diría lo mismo. Diría que el mejor momento de la historia fue cuando él era joven, en su juventud, porque era un mundo maravilloso, y a lo mejor lo primero que me he planteado es si no me estará pasando lo mismo, si será simplemente una forma de nostalgia que todos sufrimos. Lo que pasa es que, llegados a este punto, queremos basarnos en datos, es decir, tener la certeza de cuál fue el culmen de la historia de la humanidad, y creemos, o creo fervientemente que puedo demostrarlo con datos, que fue nuestra juventud o nuestra infancia, esos años 80-90. Sinceramente, creo que vivimos el clímax de la civilización. Teníamos la tecnología suficiente para vivir muy cómodamente, pero no tanta que nos esclavizara como nos pasa ahora mismo. Éramos más felices porque éramos más libres. Es así de sencillo. Y éramos más libres no solo desde un punto de vista material, que también, sino éramos mucho más libres porque nuestro cerebro todavía nos pertenecía a nosotros. Hoy te quiero enseñar, quiero que lo veas, cómo hemos perdido esa libertad, cómo las industrias han pervertido desde cómo comemos hasta cómo amamos. Y eso genera un funcionamiento defectuoso de nuestra química cerebral que nos hace profundamente infelices o nos dificulta tremendamente la capacidad para ser felices. Así que el tema de hoy, de lo que vamos a hablar en Imperfectos, es que lo tuvimos todo y lo dejamos escapar. Capítulo 1. La biología secuestrada y la comida. Para entender esta primera trampa tenemos que irnos muy atrás, a la prehistoria. Sustancias como el azúcar, la grasa o la sal eran tremendamente escasos en una alimentación de uno de nuestros antepasados en aquellas épocas. Así que, para sobrevivir, la naturaleza generó una especie de mecanismo en el que cada vez que consumíamos azúcar, grasas o sal, pues nuestro cuerpo recibía una descarga de dopamina que nos diese un placer tremendo, para que entendiésemos que eso es algo necesario, que era algo que había que repetir siempre que pudiésemos. Sentíamos un placer inmenso porque esos alimentos lo que hacían era garantizar nuestra supervivencia. Y aquí es donde aparece el primer gran drama moderno al que nos enfrentamos hoy, y es que las industrias entendieron este mecanismo primitivo y lo convirtieron en el núcleo central de su gran negocio a nivel mundial. En estos años de los que estamos hablando, en los 80 y los 90, la comida real, esa que venía de la tierra, que realmente tenías que cocinar, pues era prácticamente toda la comida que comías. Los ultraprocesados eran una cosa muy puntual que de vez en cuando aparecía y que era como un premio. Era ese bollicao que te comías una vez a la semana, ese huevo Kinder que te regalaba tu abuelo cuando lo ibas a visitar, o era esa pizza que cada muchos meses te ibas a una pizzería o a una hamburguesería con tus padres. Hoy por hoy, los ultraprocesados representan ya el 32% de la dieta de los españoles, y si hablamos de niños, están por encima del 50%. Trágico. A partir de este mecanismo de la dopamina, nos han convertido en esclavos de sus venenos. Han cogido ese instinto de supervivencia y lo han usado en nuestra contra para convertirnos en yonkis. Vivimos en un estado constante entre dos extremos, entre un estado de sobredosis en el momento en el que nos vamos a McDonald's y nos comemos una hamburguesa o dos o tres con una Coca-Cola gigante y un montón de patatas, y el síndrome de abstinencia, que es que cuando a nivel nutritivo
perdemos esas calorías, entramos en una necesidad nueva de volver a comer esa basura, esos ultraprocesados. Por lo tanto es sobredosis, abstinencia, sobredosis, abstinencia. Vamos de extremo a extremo. Y en ese juego de extremo a extremo, lo que hemos perdido es el placer por la comida, realmente el placer por comer. Porque el placer, aunque nos parezca mentira, está mucho más ligado a la escasez que a la abundancia. El premio se ha convertido en algo tan habitual y tan accesible que hemos perdido el gusto por recibir ese premio. En el fondo nos han robado el disfrute natural para vendernos una adicción rentable. Capítulo 2. El simulacro de la vida adulta. ¿Y si la industria alimentaria secuestró nuestra nutrición? El miedo y las pantallas hicieron lo propio, pero con algo mucho más fundamental para nuestra felicidad: las relaciones humanas. Piensa en esas tardes de verano de los 80 y los 90. Bajabas a la calle o bajabas a la plaza del pueblo o quedabas en algún sitio céntrico y ¿qué había? Había niños. Allí estaban tus primos, estaban tus hermanos, estaban tus amigos, estaban tus vecinos, estaban todos. Estaba lleno de gente como tú, de niños, de jóvenes. Hoy los datos son desoladores. Mientras en 1982 nacieron 722.000 niños, en el 2023 apenas nacieron poco más de 320.000 niños. Es decir, hemos reducido el índice de natalidad y por lo tanto los niños que hay en las calles a menos de la mitad. Pero no se trata ni siquiera solamente de que haya pocos niños. Es que aún por encima les hemos robado algo fundamental, que es el contacto directo. Antes la calle no era solo un sitio para jugar, era un campo de entrenamiento, era un simulacro de sociedad. Cuando en aquellos momentos compartíamos tiempo y experiencias de verdad en la calle, estábamos creando lazos complejos y profundos. Y lo más importante, había conflictos de verdad, había raspones, había peleas porque no te ponías de acuerdo con las reglas para jugar ese partido. Y teníamos que aprender a solucionar esos conflictos entre nosotros, entre iguales, negociando, frustrándonos. Era aprender a convivir realmente. Estábamos haciendo algo vital para la vida, estábamos practicando a ser adultos. Hoy los niños, y nosotros también, por desgracia, nos hemos acostumbrado a un tipo de relación mucho más fría o mucho más lejana, donde podemos bloquear a alguien que nos molesta simplemente con un clic, donde nos relacionamos a través de avatares y de likes, pero no generamos ya ese tipo de relaciones tan profundas. Hemos cambiado las relaciones humanas complejas, pero sólidas, y que nos aportaban mucho por conexiones que son más bien algo como aséptico, algo sin contacto. Al quitarles a los niños la calle y el roce que se generaba ahí y cambiarlo por una pantalla, lo que estamos haciendo es quitándoles la capacidad para aprender cualidades y para desarrollar capacidades que en un futuro les van a ser muy útiles para aprender a ser felices. Capítulo 3. Las píldoras de placer y la muerte de la libertad. Y así es como hemos llegado al golpe maestro, el mayor robo de nuestro siglo. Si la comida y las relaciones humanas se han convertido en una imitación tóxica, el entorno digital se ha encargado de ofrecernos un sucedáneo de felicidad con consecuencias trágicas. La parasitación total y definitiva de nuestro sistema dopaminérgico. Aquel mundo en el que crecimos era hermoso porque había fricción. Las cosas costaban tiempo y esfuerzo. Esa espera, esa dificultad que había para conseguir las cosas era el terreno en el que se gestaba el deseo y donde aprendíamos a darle valor a la vida. Hoy la industria ha encontrado una mina de oro en nuestra biología. Se han dado cuenta que ya no necesitan vendernos productos, les basta con vendernos descargas químicas recurrentes. Estamos atrapados en un ciclo de adicción crónico.
Todo nuestro entorno, desde las opciones de comida ultraprocesadas, desde el algoritmo de TikTok, desde el porno accesible a un clic, desde los videojuegos, todo está diseñado para parasitarnos nuestro sistema de dopamina. Convivimos con una realidad terrible y es que a diario estamos consumiendo píldoras de placer instantáneo por centenares. Y cuando consumes esas píldoras sin cesar, el deseo muere. Ya no ves vídeos en TikTok porque la temática te apasione o porque te entretenga, lo haces para apagar el ruido, para aliviar el síndrome de abstinencia de un cerebro sobreestimulado. Han convertido a la dopamina, que es una herramienta para la supervivencia del ser humano, en una cadena de la que no podemos escapar, de la que somos prisioneros. Capítulo 4. El espejismo del esfuerzo y la invasión del cortisol. Pero tras estas cadenas invisibles que afectan directamente a nuestra libertad, hay una realidad tangible, material, como es la economía y lo que está generando eso en nuestra biología. La felicidad en aquel momento estaba sustentada en una certeza, y es que si te esforzabas lo suficiente, si estudiabas y luego trabajabas, podías vivir de manera desahogada. En aquellos tiempos existía la esperanza y la posibilidad de convertirse en propietario. Y una vez que hubieses pagado tu casa y tu coche, pues tenías un escape. El dinero que ganabas pasaba simplemente a ser para tu vida, para vivir, y tu sistema nervioso se relajaba. En tu horizonte existía una meta alcanzable y real, que era poder llegar a vivir desahogado. Hoy podemos decir que eso es prácticamente imposible, y es prácticamente imposible por un tema de cambio de cultura. Hemos pasado de una cultura de la propiedad a una cultura del vasallaje, de la suscripción. No posees ya casi nada y lo poco que posees se rompe por la obsolescencia programada. Por lo tanto, tu sueldo se va en básicamente ir renovando esas cosas que se van rompiendo y pagando suscripciones mensuales de ciertos servicios que consumes. El móvil, el renting del coche, el software con el que trabajas, Netflix, Spotify, la nube, el sistema te lo ha vendido como una forma mucho más flexible, pero en el fondo es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque este sistema en el que gran parte de tu sueldo está comprometido desde el día en el que recibes el dinero, lo que genera es un estrés constante. Y el estrés no solamente es una palabra o un estado en el que te sientes, es una sustancia química que es el cortisol. Vivimos invadidos e inundados por cortisol. Nuestro cerebro reptiliano, el más primitivo que tenemos, es incapaz de distinguir que este cortisol que estamos descargando es porque estamos siendo perseguidos por un depredador en la sabana o porque nos han cargado la última suscripción de Netflix en la tarjeta a día 1. El cerebro reptiliano siente que nuestra supervivencia está siendo amenazada. Esa gotera constante financiera en la que se va perdiendo dinero en suscripciones y pagos nos impide relajarnos y nos da la sensación de falta de vía de escape, de estar acorralados. Por lo tanto, nuestro sistema está totalmente comprometido y estresado. Vivimos en una sensación constante de estar en peligro, al borde del abismo, y esa sensación se ha convertido en nuestro principal compañero de vida. Y adivinad qué, es imposible ser feliz cuando tu cuerpo cree que está luchando por sobrevivir a diario. Y esto, aquí, en este punto, es donde esa jaula en la que vivimos se cierra completamente. Vivimos inundados por cortisol. Pero ¿sabéis qué? El ser humano no está diseñado para estar sometido a esa presión 24/7, inundados de cortisol, como si estuviésemos escapando del león todo el día, todos los días, día y noche sin parar. Por lo tanto, el cuerpo, el ser humano, lo que busca son anestésicos para calmar esa sensación. ¿Y adivináis cuál es un anestésico perfecto y al que acudimos? Exacto,
la dopamina. Ya no scrolleas vídeo tras vídeo en TikTok o compras compulsivamente porque te divierta, porque sea algo que te gusta, sino que lo haces porque tu cerebro necesita urgentemente medicarse contra la ansiedad que genera tu propia vida. El sistema te enferma por estrés y luego te vende que la dopamina es el único medicamento posible. Es el círculo vicioso perfecto que garantiza que nunca, jamás puedas escapar y por lo tanto nunca seas libre. Nunca volverás a ser libre. Ese es el verdadero peso de la nostalgia. No echamos de menos esos años 80 o 90 por la juventud. Los echamos de menos porque la felicidad está estrechamente ligada a la libertad. Y para ser realmente libres, no podemos ser dependientes. Aquella época tuvo un equilibrio casi perfecto, porque dentro de sus imperfecciones éramos dueños de nosotros mismos. La economía premiaba la producción, el contacto humano era real y nuestra atención nos pertenecía. No éramos adictos. Lo tuvimos todo. Vivimos posiblemente el mejor momento de la historia y lo dejamos escapar a cambio de comodidad infinita y píldoras de placer barato. Entregamos las llaves de nuestra mente a una industria que vio en nuestra biología su modelo de negocio. Cambiar el derecho a ser dueños de nuestra vida a cambio de una suscripción mensual y una pantalla brillante fue la peor transacción de la historia. Algún día en el futuro entenderemos que posiblemente fuimos la última generación con la capacidad real de ser libres. Hoy por hoy no nos queda más remedio que aceptar lo que ya somos y como si estuviésemos en una reunión de alcohólicos anónimos o de drogodependientes, empezar diciendo: hola, me llamo Fer y soy adicto.